Pensé que era una pregunta cortita, pero bueno, ya veo que es la introducción para que largue y entonces vamos a comenzar hablando, sincerando algunos puntos, ¿no? A mí me gusta siempre hacer un marco introductorio para que se entiendan el porqué de las afirmaciones. Yo entiendo que mucha gente está acostumbrada a que se afirman cosas, pero a mí la verdad, si no hay una argumentación detrás, si no hay una explicación detrás, sinceramente me genera más desconfianza que otra cosa. Yo no le puedo creer a alguien que dice se destruye tal cosa o va a pasar tal cosa simplemente porque se le ocurrió. O sea, creo que tiene que explicarte el porqué. Entonces, a veces para que se entiendan esas explicaciones, es que uno hace todas estas introducciones, porque uno puede agarrar y titular, bueno, a Elon Musk lo están acusando de ser agente chino. Bien, bárbaro. Y ya se terminó. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Tiene alguna explicación? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Bueno, ahí es donde está la riqueza. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis que tiene que ver con eso, con repasar lo que viene pasando en estos días, agregar datos y sobre todo, bueno, después ver cómo esto concluye en lo que está sucediendo con Elon Musk. En primer lugar, yo soy de los que creen que el sistema internacional está corrompido, está podrido hasta la médula, es un sistema amoral que no tiene escrúpulos. Primer punto para ponernos de acuerdo con eso. Yo estaba debatiendo con alguien en un grupo de WhatsApp sobre el papel de Rusia, ¿no? Y un poco lo que me planteaba era, bueno, pero Rusia es un país invasor, invadió a Georgia, invadió a Moldavia en el 92, invadió a Siria en el 2015. Y la realidad, bueno, fui desarmando cada uno de los argumentos, explicando cuáles fueron las circunstancias, pero en definitiva, lo importante es entender el conjunto, entender qué es lo que se está en juego y usar un argumento, usar una base simétrica, podríamos decir, ¿no? O nosotros utilizamos el formalismo para analizar o utilizamos el realismo. Si usamos el formalismo y la corrección política, Rusia invadió Ucrania. Punto. ¿Por qué? Porque entró las tropas rusas en lo que era el territorio internacionalmente reconocido de Ucrania. Pero la realidad es que hay un montón de peros en el medio. Lo que pasaba con el Donbass, lo que pasaba con el golpe de Estado que se dio previamente, para qué se iba a usar Ucrania, quién estaba detrás, cómo eso amenazaba la seguridad de Rusia. Pero eso es lo que nos permite entender el mundo real. Si uno cree que el mundo se limita en países que están delimitados por fronteras y dentro de esos países gobiernos que son quienes deciden los destinos de la nación, elegidos por sistemas transparentes y cristalinos con poderes que luchan por mejorar la política y las condiciones y el desarrollo de cada país, en realidad no entendía nada. Entonces, creo que la conclusión de que el sistema occidental está en esas condiciones que describí al principio, que está en una fase terminal, son concluyentes cuando uno hace el análisis más profundo. Si uno se queda con los formalismos, a veces no se concluye eso. A veces decimos, bueno, en realidad las elecciones de Estados Unidos fueron limpias, ganó Trump y después ganó Biden y el sistema funciona tan bien que cuando intentó hacer como una insurrección, bueno, las instituciones respondieron y esa gente fue encarcelada y Trump fue investigado y perseguido. Y bueno, por una anomalía del sistema, porque la gente no terminó de entender, fue engañada con las fake news y lo volvió a votar a Trump. Esto es más o menos la explicación de los medios de comunicación normales y bueno, esto creo que es lo que no resiste ningún tipo de análisis. También es interesante entender que es un periodo, que esto también es otro tema que produce muchas confusiones. Cuando uno habla de que el sistema occidental está en un declive terminal, no quiere decir que mañana va a explotar. No sabemos la fecha, es como el apocalipsis. Nadie sabe la llegada de Jesucristo a la tierra. Nadie sabe cuándo se va a dar. Sabe que se va a dar, pero no sabe cuándo. No sabe si va a ser ahora, dentro de 10 o dentro de 100 o dentro de 1000 años.
hay indicios, hay señales que te permiten suponer que puede ser más cerca, más temprano que tarde. Bueno, esto funciona con esa misma lógica. Hay indicios, hay señales que indican que todo se desmorona. Ahora, este proceso puede durar muchos años. Y yo siempre siento con lo mismo. Cuando uno lee sobre un periodo histórico y dice, bueno, no sé, determinado imperio empezó a mostrar señales de agotamiento y comenzó un proceso que duró, y a veces uno mira el proceso y duró 50 años, 100 años. Y para un historiador, 100 años en una historia de miles de años es un periodo relativamente corto, por unas docenas de años menos. Supongamos la Revolución Rusa. Los procesos de degradación empiezan más profundamente en el siglo XIX, pero realmente en 1905 se produce el primer levantamiento en serio. Y la revolución se produce en 1917, pasaron 12 años. Y después tuvimos otra serie de años con guerras civiles, o sea que hasta que en definitiva se consolidó la revolución, pasaron, ¿cuánto? 20 años. Visto a lo largo de la historia, se dice, bueno, se ve todo como un proceso, es absolutamente claro que es un proceso que se dio naturalmente y que todo lo estamos viendo, pero la verdad la gente que estaba en el medio, que vivió esa etapa, no lo vivió como un proceso rápido, porque 20 años básicamente te llevó buena parte de tu vida. Y eso fue relativamente rápido. Hay otros procesos que han llevado más de una generación. Y vos veías la caída o la decadencia o el surgimiento, pero ese proceso en términos humanos es mucho más lento que en términos sociales o históricos. La vida de una nación es diferente a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, que se produzca la caída dentro de 5 años, dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 20 años, sigue siendo algo corto y rápido y que se puede pronunciar como un proceso de decadencia terminal. Ahora, no quiere decir que tal vez ni siquiera lo lleguemos a vivir. Quizá nos muramos antes de que ese proceso se termine de consolidar, pero eso no quita que el proceso vaya en ese sentido. Hay muchos factores que impulsan ese proceso. La ruptura, podríamos decir, de la paciencia social, el avance de métodos de control social cada vez más claros y cada vez más, podemos decir, determinantes, ¿no? Uno quiere pagar algo y lo hace con una tarjeta y uno después se entera, o con una transferencia bancaria, pero con dinero digitalizado, y uno después se entera que nos dicen que cada transacción, por ejemplo en la Argentina, superior a $400 es monitoreada e informada automáticamente a la agencia impositiva, que es la ARCA ahora, antes AFIP. O sea, básicamente uno dice, cualquier operación está siendo monitoreada por el Estado, y cuando uno va a tramitar un documento resulta que tiene que escanear su rostro, poner sus huellas digitales, porque si no, no tiene documentación. Y cuando ahora va a hacer una operación bancaria y quiere usar el home banking, tiene que poner su cara. Cuando uno quiere usar su obra social, tiene que poner su cara. También ya no es una foto, es una identificación digital. Bueno, obviamente los métodos de control se han instalado para quedarse, y lo han hecho con una ferocidad que nos parece natural, y esto se da en medio de un clima de colapso económico, porque la verdad en buena parte del mundo la situación económica es muy mala, y pinta a ser peor, que genera algo de desesperación, miedo, enfrentamientos, odio, guerras civiles, caos en definitiva, ¿no? Y como decíamos, es un sistema moral. Sus clases dirigentes han perdido todo sentimiento que tiene que ver con lo ético y con lo moral. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Si están dispuestos a hacer cualquier cosa, bueno, empezamos a ver precisamente para qué se usan y cómo se usan esas cosas, y empezamos a percibir que la lógica del poder implica sostenerlo a cualquier precio. O sea, no hay
un dique, no hay una línea roja que no van a pasar para conseguir poder, ¿no? Hemos visto y seguiremos viendo todo tipo de acciones públicas intimidatorias de todo tipo con el tema de conseguir sostener el poder ante la desesperación, pero sin embargo vamos viendo que Estados Unidos y Occidente en su conjunto se siguen derrumbando pese a todo eso. Es más, muchas veces inclusive todas estas medidas terminan siendo hasta contraproducentes, ¿no? Porque sus condiciones internas y sus propias contradicciones lo hacen así. No permiten a nosotros ese tiempo que decíamos que va pasando, esas pausas históricas nos llevan a perder la noción general de lo que pasa y muchas veces decir, pero esto no es tan grave, finalmente parecía, pero tal vez haya una oportunidad, tal vez se revierta este proceso, tal vez esto vaya en otro sentido, pero cuando uno ve los plazos más largos, como si uno fuera un observador externo de la realidad, uno se daría cuenta que el proceso sigue, que Occidente se va debilitando, que van surgiendo actores alternativos como es el caso de los BRICS, el Sur Global y demás, que buscan armar lo que se considera como un orden multipolar, que el orden nuevo, el orden multipolar, el orden policéntrico, lo que significa en el fondo es una reorganización de la economía, del comercio, de la disposición tecnológica, de las infraestructuras, de la ciencia, la educación, la lucha por la riqueza, la distribución de la pobreza, la reducción o el aumento, la cultura, el turismo, todo está involucrado en este proceso de cambio y se enfrenta a otro objetivo. Nosotros a veces tratamos de ver lo que va a venir con el prisma de lo que era y a veces falla porque lo que va a venir tiene otra lógica, ¿no? En este marco es entonces que vemos que Estados Unidos y Occidente se derrumba dando paso a algo nuevo, ¿no? Y cuando se derrumba una fuerza dominante en la historia, sea cual fuere, ¿no? En este caso son los Estados Unidos que hegemonizan lo que son los poderes de Occidente, algo va a suceder. Perdón. Algo va a suceder con ese proceso. Y cuando eso sucede, se produce un vacío. Se produce un vacío de poder, y los vacíos de poder alguien los llena. Y eso es lo que hace ese surgimiento de un modelo alternativo. Y lo que vemos muchas veces son las reacciones militares de ese sector en decadencia, en caída libre, que conduce hacia una aceleración del colapso, en definitiva, porque no hace más que eso, ¿no? En este contexto que llega Trump y que intenta modificar la realidad de Estados Unidos para evitar esa caída. Muchos podrían festejar que llegue alguien que intente evitar la caída si fueran pro-estadounidenses, y otros lo podrían ver de mala manera porque han sido históricos enemigos de Estados Unidos, entonces lo mejor sería que caiga y ya está. ¿Y para qué apoyar a alguien que lo intenta salvar? Sin embargo, el problema acá viene en que Trump puede dejar caer esto en el medio de un caos o hacer un descenso ordenado de los Estados Unidos. Y el caos va a favorecer la guerra, la destrucción e inclusive la idea de producir un caos que pueda traer una sociedad mucho más totalitaria, mucho más abusiva de lo que es la actualidad.
Los que creen que vivimos lo peor siempre tienen que tener presente que nunca se está en el fondo del pozo. Uno puede estar peor o estar mejor. Nunca llega a lo mejor en forma absoluta, pero tampoco nunca llega a lo peor en forma absoluta. Siempre tiene la posibilidad de bajar un poco más en esa escala. Trump en esto se enfrenta a fuerzas preestablecidas, que son las que quieren mantener el orden que a ellos los beneficia. Hasta ahora es lógica pura, o sea, hay un sistema donde yo soy poderoso, yo la paso muy bien, yo tengo una cuota importante de poder, yo decido destinos. ¿Por qué voy a cambiar eso por algo más justo? Hay que entender que el término justicia, sino el término moral, no existe para los poderes reales. Es un juego de precisamente de poderes y de disputas que no lleva más allá de esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos... A ver, un segundito, porque esto me está volviendo loco hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a estar apreciando? Bueno, Trump está enfrentando básicamente un sistema que va a apelar a todo para destruirlo. Siempre y cuando Trump intente oponerse a ese sistema y no termine siendo cooptado por ese sistema, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de ese sistema para evitar su caída? Producir el caos, adelantar el caos, inundando todo Estados Unidos y todo Occidente de un caos económico y social. Es una especie de prender todo fuego para que la gente común, la gente de la calle, los que tienen funciones cualquiera, vean la desesperación de la caída del sistema, y esto significa falta de alimentos, falta de agua, falta de calefacción, falta de energía, falta de medicamentos, falta de todo lo esencial para poder tener una vida, no solo una vida digna, para poder llegar a subsistir. Entonces, en medio de ese caos, y con la presión constante de los aumentos, amenazas de pandemia, de terrorismo, de guerras, más los que son sensibles al cambio climático, el tema de las drogas, la demolición de la economía, en realidad todo eso va a generar ese sistema que la otra vez describíamos cuando hablaba de cómo responde la sociedad bajo presión. O sea, todos nosotros respondemos bajo presión, anulando nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de pensamiento. Somos más manipulables, ¿no? Inclusive no solo manipulables en el sentido de agachar la cabeza, a veces puede ser levantarnos y revelarlos, pero hacerlo en forma incoherente, de una forma que no es la correcta, porque precisamente esa situación es la que no nos deja ver las cosas con claridad, ¿no? Generando una crisis en el sistema de dinero, en la crisis de deuda, se puede facilitar la idea de que las grandes masas pidan algo que los salve de ese ocaso, aunque después en realidad no los salve, sino la percepción, la idea, la esperanza de algo que pase que me pueda sacar de una situación como esta. En definitiva, acuérdense lo que pasó con Milei. Milei llega al poder ante el descrédito generalizado, el caos y esa situación que estoy describiendo. Tal vez sin la guerra civil, tal vez sin algunos aditamentos, pero básicamente en función más o menos de una situación crítica. Y la gente terminó fugando hacia adelante, pensando que alguien como Milei puede traer la solución. Y evidentemente no las está trayendo. Pero como nosotros no vemos el proceso largo, lo veremos a corto plazo, decimos, uy, bajó la inflación, entonces este mes aumentó un poquito el consumo de carne y nos olvidamos que hace años que viene cayendo en picada y que inclusive con el propio Milei llegamos a mínimos históricos.
O sea, ese proceso es el que se empieza a dar y nuestra falta de perspectiva histórica no nos permite apreciarlo, ¿no? Entonces, dada esa condición, cuando se aparece un gobierno que se presenta anunciando ajustes económicos severos, despidos, represiones policiales, censura, la gente lo aplaude. ¿Por qué lo aplaude? Porque cree que eso los va a salvar de ese gran desastre, esa gran decadencia que estábamos hablando, ¿no? Inclusive le puede facilitar la idea de decretar un sistema de emergencia o algo que conculque las más mínimas libertades. Y eso lo vemos diariamente cuando la gente aplaude que no se respeten determinados derechos civiles básicos. No estoy hablando acá de cuestiones de género, estoy hablando de derecho a la defensa, derecho a circulación y demás, simplemente porque la gente está harta de todo, presionada y no viendo con claridad qué pasa. La presión psicológica, el estrés, el encierro, las malas noticias, la distensión y la vuelta otra vez a un periodo de opresión genera un panorama de terror que impide, como decíamos, pensar con claridad. Y sin anclaje cultural, sin valores tradicionales, sin apoyos familiares, es más fácil manipular a la gente. En este marco se empieza a producir un replanteo de algunos sistemas que intentan readaptarse a las condiciones actuales y de alguna manera estar en cuarteles de invierno, esperar, hacer una pausa hasta que vean las condiciones para retomar el poder. Sin embargo, a veces hay otro plan que no es tan de esperar y aprovechar, que de alguna manera fue lo que hicieron con Trump en su primer gobierno. Bueno, finalmente se le hostigó todo lo que se pudo. Acuérdense lo de Black Lives Matter, que como apareció, desapareció. Toda esa hostilidad que había hacia Trump terminó por, pese a todo, producir un desgaste del gobierno de Trump, pero no se animaron a ir más a fondo. Eran como, bueno, hagamos una pausa, son 4 años, después retomamos el poder, como de hecho lo hicieron, garantizando unas elecciones dudosas, pero fueron 4 años fatales en ese enfrentamiento con el mundo que emergía, con el mundo multipolar. Cada vez más débiles, 4 años en este periodo ha significado un retroceso importante. Y ahora parece que no han usado nuevamente esa estrategia. Otra vez lleva a Trump al poder y parece que la idea es generar un clima de inestabilidad profundo que le permita a Trump avanzar con el desmontamiento del sistema anterior. No es porque Trump sea un revolucionario, vuelvo a entender, a explicar esta historia, no es porque Trump vaya a ayudar a nadie, de hecho nadie va a ayudar a nada. O sea, lo vimos en Siria, que fue la reacción de Rusia y cuál fue la reacción de Irán. Los países actúan en función de sus intereses y cuando los intereses de ellos no son satisfechos plenamente, cuando no sirve lo que están haciendo, simplemente hacen lo que les conviene. Entonces no hay salvadores mágicos, hay intereses, punto. Y lo que estamos empezando a ver, creo, es el comienzo de una campaña de inestabilidad a nivel occidental, pero obviamente con su epicentro en Estados Unidos, para evitar que Trump y cualquiera que desafíe el modelo actual o el modelo hegemónico, ese modelo que está en decadencia y que intenta hacer una reforma, pueda hacer pie. ¿Qué pasó? Se habló muy poco en la prensa, pero en los festejos de Año Nuevo, por ejemplo, en Alemania hubo muchos disturbios. En Berlín se reportaron ataques a policías, bomberos, servicios de emergencia. Utilizaban los fuegos artificiales y armaban como packs de fuegos artificiales explosivos para atacar a la policía y para atacar
a otros agentes estatales y a otras personas, inclusive, que terminó con 15 policías heridos, 240 detenidos, 5 muertos, y básicamente con la reapertura del debate de qué hacer con los inmigrantes y qué hacer con las medidas de seguridad. Estos datos son de la Deutsche Welle, o sea que probablemente hayan sido mucho mayores, pero Alemania se vio sumergida en la noche del 31 y la madrugada del 1 de enero en un caos. Francia, la otra cabeza de la Unión Europea, también se vio sumergida en otro caos y tampoco se habló demasiado. Hay reportados 745 vehículos incendiados en distintas partes del país. En Francia es como una especie de deporte nacional, cada tanto salir y prender fuego a autos, ¿no? Los procesos se dieron obviamente en áreas urbanas y suburbanas, generalmente colindantes con áreas de exclusión social marcada, ¿no? Hubo 380 detenidos y el gobierno francés tuvo que emplear 90.000 agentes de policía para frenar los disturbios en todo el país. En Francia los números represivos hacia su población es realmente exorbitante. Estamos hablando de 90.000 agentes. Yo no recuerdo en la Argentina nunca que se haya hecho un operativo con ni siquiera una fracción de esa cantidad de policías. O sea, da la sensación, y encima no lo aclaran las crónicas, pero seguramente han utilizado otro tipo de agentes que son de gendarmería o que son de fuerzas armadas que colaboran con los agentes policiales, porque siempre pasa eso también. Los disturbios más grandes se dieron en París, Marsella, Lyon y Estrasburgo. Y otra vez en el foco los sectores inmigrantes. En Montenegro hubo en la ciudad de Cetinja un tirador solitario que abrió fuego contra un café lleno de gente, mató a 12 personas y luego se suicidó. En Rimini, en Italia, un hombre nacido en Egipto, gritando consignas islámicas, salió con un cuchillo a asesinar transeúntes, al menos alcanzó a 5 personas con sus armas y luego terminó asesinado a tiros, ¿no? Después, bueno, sumamos los 2 ataques de Nueva Orleans, que ya hablamos el otro día largamente, y Los Ángeles, y en total en Estados Unidos se registraron aproximadamente 200 tiroteos, con 78 muertos y 200 heridos. O sea, todo esto pasó en una noche. Y todo esto está generado ex professo, o sea, básicamente la situación explosiva que deriva en estas acciones está generada y muchas veces el incendio de los hechos también está generado por, suelen llamarle en los medios informantes, personajes que trabajan para los servicios de seguridad o de inteligencia, que se infiltran en las multitudes y producen estos desmanes. Porque la gente común suele seguir. Entonces, si hay un grupo y alguien tiene acciones violentas, mucha gente se separa, pero siempre hay un sector que se suma a eso sin saber demasiado bien por qué. Ese comportamiento de masa es bastante natural en los seres humanos. Y eso es lo que es explotado, porque esto es muy raro que pase en todos lados a la vez. Y es un proceso que se viene gestando en los últimos años, pero que ahora mágicamente vuelve a cobrar mucha intensidad cuando está por llegar Trump al poder. Cuanto más se acerca la toma de Trump al poder, más cosas extrañas, violentas de este tipo están pasando, ¿no? Y Trump da señales dudosas, porque en definitiva no terminamos de saber. Si bien él ha señalado algunas cosas que parece ciertas, que creo que son las que lo lleva a la complicación más grave con el sistema, con las élites, que es precisamente querer desandar la cuestión de Ucrania. Hay algunas dudas sobre si realmente va a tener voluntad y capacidad de decisión para cumplir la mayoría de sus promesas, lo que tiene que ver sobre todo con el desmantelamiento del sistema profundo.
Porque si Trump va solo a administrar la crisis, va a seguir lo mismo que venía haciendo antes, no es una amenaza para nadie. Pero como no se sabe qué es lo que va pasando, parece que empiezan a proliferar las advertencias y las presiones. Y esto se da en medio de, bueno, un equipo de Trump que todavía no ha comenzado a trabajar visiblemente. Fíjense que hace, ¿cuánto? Más de un mes que ha sido electo presidente y se sabe muy poco de sus colaboradores. A lo sumo se especula con mayor o menor precisión quiénes han sido nombrados, pero no avanza desde ahí la historia. No se los ve trabajar en cosas concretas, en general esbozos muy por encima de alguna política, e inclusive algunas como las de Ucrania, que ya Rusia da a entender que si la cosa no mejora en cuanto a la oferta para Rusia, esto no conduce a nada. E inclusive la propia composición de los equipos de Trump no todavía falta que se apruebe obviamente oficialmente, y cada vez van minándose más y estallando escándalos cerca de él. Entre esos escándalos hay uno en Estados Unidos que todavía no nos ha llegado demasiado cerca a nosotros, pero que en Estados Unidos está cobrando intensidad, que es uno sobre Elon Musk, que es un poco el título de la charla de hoy, ¿no? Algunos lo consideran a Musk como el presidente en las sombras, dada su capacidad de influencia que tiene sobre Trump. Musk se lo ve muy seguido, prácticamente viviendo en la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Imagínense que no es como si uno invita a alguien que le tiene que a lo sumo ceder una habitación en la casa. La residencia de Trump puede recibir un batallón de gente sin que se molesten. Así que parece que Musk está medio radicado con Trump. Está presente en todos los eventos que realiza Trump. Está presente en la sala de conferencias virtual del vicepresidente Vance, y utiliza las redes sociales como una plataforma personal, asumiendo en la práctica el papel de ser el portavoz de las declaraciones de Trump. O sea, Trump comienza a expresarse a través de Elon Musk. Quienes conocen la historia, quienes son seguidores de los procesos históricos, verán que esta historia de que alguien hable por el líder es bastante frecuente, no la está inventando Musk, y es una forma de... algunos hablan de cercado sobre el líder. O sea, el líder pasa a tener menos contacto con la masa y menos contacto con las acciones de gobierno real, y todo empieza a ser a través de un tercero, que es el que efectivamente empieza a funcionar como el jefe real, ¿no? Elon Musk llegó al punto de criticar el borrador del presupuesto que presentaron los demócratas para los próximos meses, y a partir de eso desató toda una serie de críticas, obligando al Partido Demócrata a aceptar el borrador en realidad de sus oponentes. Esto demuestra el poder que tiene Musk de incidencia, y hay un sector que ha comenzado a rodar una información basada en algunos hechos reales, pero también con una muy mala intención. Sobre todo porque son sectores globalistas que lo que buscan precisamente es frenar a Trump. Esa información, dicen que Musk está buscando la forma en realidad de aislarlo a Trump y manipularlo, y señalan que Elon Musk posee muchos activos en China. E inclusive entre esos citan la única fábrica que no es rentable hasta el momento, vamos a ver más adelante, de todas las que tiene Tesla. O sea, el único lugar donde Tesla está perdiendo plata es en China. Y aparece acá en juego alguien que no mucha gente ha escuchado, que es Elon Musk.
May es la madre del presidente en la sombra de Elon Musk. Es una ex modelo. Si ustedes la ven en las fotos, es una señora muy elegante de 70 y pico de años, que viaja muy seguido a Shanghái. Tanto es así que muchos la consideran en realidad como que reside en China, que se ha mudado a China. Otros lo desmienten. En China es una celebridad, tiene cursos de crecimiento personal para las mujeres adineradas, obviamente, esto no es para la gente común, y lleva a cabo una tesis a favor de la promoción de familias numerosas y de darle una buena educación a los niños, lo cual ha caído muy bien en las autoridades chinas, que no interfieren en su avance. Imagínense que alguien como la madre de Elon Musk, editando libros y haciendo una serie de acciones de marketing en China, si sería alguna cuestión que pueda ser mal vista por las autoridades, habría presiones del gobierno chino. Sin embargo, no solo no las hay, sino que muchos especulan que en realidad las autoridades chinas la están apoyando en sus campañas, ¿no? En el año 2020, May editó un libro que se llama A Woman Makes Plan, que se tradujo al chino y que fue la base del impulso de su popularidad, ¿no? Y además, a partir de ese libro, ha realizado múltiples visitas para promocionarlo él mismo en China, participando en todo tipo de eventos. May también trabaja con empresas chinas, dada su papel de influencer, podríamos decir, en términos occidentales, y trabaja para una marca de colchones que se llama Ice Baobao y para la firma de ropa GMBI. Además, May viaja regularmente, como dijimos, a la ciudad de Shanghái y a Hangzhou para inaugurar en general lugares relacionados con la moda, tiendas y demás, dada su histórica profesión, ¿no? Si bien oficialmente no hay evidencia de que May Max se haya establecido en China, sí es absolutamente transparente todas estas relaciones que tiene con China. ¿Y esto qué hizo? Y esto desató una teoría, como le gusta decir a los estadounidenses, una teoría de conspiración, de que en realidad es un agente chino que ha sido captada por la inteligencia china y que por lo tanto Elon Musk es parte de esa red de agentes chinos que operan sobre Trump. Qué curiosidad, ¿no? Trump, que fue el que inició estas campañas de ver agentes chinos por todos lados, se acuerdan, su gobierno, que inició como una cierta campaña macartista, pero esta vez contra los chinos, ahora empieza a sufrirla en carne propia. Antes era Hunter Biden el que había sido acusado de ser una influencia sobre el presidente Biden. Bueno, ahora se utiliza la madre de Elon Musk para decir, ojo. Lo curioso es que Elon Musk ha conseguido, bueno, mucha influencia, como decíamos, en el espacio en que se mueve. Es básicamente la mano derecha, sí, de Trump. Pero quien lo acusa de esto no son los partidarios de Trump o los apoyadores de Trump de corte más conservador y nacionalista, sino son los que acusaban a Trump de ser fascista. Lo mismo que lo acusaban a Trump de ser fascista, que vienen y son promotores de las ideas woke, ahora son los que están instalando a través de los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales la idea de que Elon Musk es un traidor, y que es un traidor que ha sido ubicado como el hombre de máxima confianza del
presidente básicamente ya electo y próximamente ya en funciones, que es Donald Trump. Entonces, ¿cuál es la teoría? China infiltró a los Estados Unidos, básicamente puso la fórmula presidencial, y como Trump está grande y no está consiguiendo ver con claridad la situación, ha caído preso de Elon Musk, que es el verdadero monje negro, el verdadero Rasputín de Trump, y que inclusive yo agrego que además Elon Musk es un tipo que a mi juicio en los próximos años va a intentar ser presidente de los Estados Unidos. Claramente se ha lanzado de lleno a la actividad política, tiene una edad todavía que le permite mucha proyección y es un tipo muy poderoso, no solo por el dinero, sino por la cantidad de incidencia que tiene. Es alguien que pone un tuit y conmueve al mundo, o sea, sacude al mundo con un tuit. Y esto no lo consigue cualquier persona. Hay muchos millonarios que sacan un tuit y no se los mira nadie. O los mira, pero bueno, por algo compró Twitter. Para esta gente está intentando instalar que Elon Musk en realidad es alguien que responde por los intereses a China. ¿Cuál sería el objetivo de esta historia? Bueno, generar una grieta entre Trump y Elon Musk para poder fracturar ese tándem y a partir de ahí poder romper esa fórmula que ha llevado a Trump a la presidencia, porque Musk ha sido un enorme soporte de Trump para su campaña electoral y para llegar al poder, como lo ha demostrado. Y una cosa interesante también es ver cómo todo se relaciona con todo. Y lo que sucedió en Las Vegas, ¿se acuerdan de este soldado que pidió la baja en Alemania y se vino inmediatamente, manejó, creo que dice, más de 1000 kilómetros con una Cybertruck de Tesla y la hizo estallar? Bueno, puede considerarse como el puntapié inicial de una campaña también de fractura contra esto, porque en realidad, visto desde el lado de la inteligencia, lo que ha hecho esta gente es sembrar una semilla en el campo de la desinformación o de la información, como le quieran llamar al proceso, ¿no? Uno siembra estas ideas y espera que aparezca el brote que la lleve a cabo. Ese brote fue el que agarró la camioneta, el que alquiló la camioneta y la llevó. Probablemente instigado por gente de inteligencia que funcionan con esta lógica. En todos lados funciona así, no es algo demasiado extraño. Se genera un clima y se espera encontrar un fanático, alguien que compre eso. Y cuando aparece ese compra y ellos lo detectan, le potencian lo que está haciendo y le facilitan los medios para que haga un desastre, y después fue un hecho aislado porque la gente odia a Trump. Bueno, básicamente es lo que ha hecho ese patriota enojado, como lo llaman algunos medios. ¿Enojado por qué? Porque él estaba a favor de Ucrania, porque él está a favor de la lucha contra Rusia y contra China, y se encuentra ahora que el tipo que esgrimió el patriotismo, que es Donald Trump, se alía o no se alía, es manipulado por un agente chino. A muchos le podrá parecer que esto es una tontería, pero los norteamericanos piensan mucho así. Viendo espías chinos, se pasaron viendo espías rusos comunistas en los Estados Unidos durante décadas y actuaron y movieron el mundo en función de los espías que había espías rusos, soviéticos, por supuesto que había espías, de la misma manera que hay espías de Estados Unidos en Rusia, y había gente que operaba en forma cruzada, por supuesto que lo había, pero esa psicosis que ellos tienen con respecto
al comunismo en algún momento, ahora las está empezando a reproducir con China. Curiosamente lo buscaron a Trump, pero Trump, como ha manifestado una posición muy anti-China durante mucho tiempo, no se lo puede atacar abiertamente de ser pro-chino. Entonces lo que están haciendo es voltear el eje de información que el mismo Trump puso de China nos está atacando y China quiere la destrucción de los Estados Unidos, a Trump no consigue ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Elon Musk es el agente de China. Entonces, Leibelsberger, el que llevó esa camioneta, es aparentemente una víctima de ese proceso de acción de la inteligencia que tiene muchísimos casos a lo largo de la historia. Lee Harvey Oswald con John Fitzgerald Kennedy es uno de los ejemplos más conocidos. Y cómo terminan siempre esta gente muerta. Y probablemente si hay un eslabón en el medio también va a terminar muerto. Porque lo que hay que cortar son los lazos con los servicios de inteligencia, que entre paréntesis cada vez suena más en Estados Unidos el papel del FBI. Nosotros hablamos muchas veces de la CIA, pero tan corrupto como la CIA, tan penetrado ideológicamente como la CIA está siendo el FBI, que ha sido protagonista básicamente de todos los hechos internos que han derivado en acciones hostiles contra Trump. Así que bueno, esto era un poco la información que les quería traer hoy, comentar hoy y tratar de que se entienda cómo se juega en la política de verdad, cómo se juega con profundidad, y que esto es información que además tampoco es reservada, no es que viene un agente de inteligencia y te lo sopla en el oído, te lo deja en un buzón. No, esto es información clara, que está en los medios, que uno la tiene que buscar y la tiene que conectar y tiene que separarla de lo que es fantasía. Porque está muy mezclada con una serie de campañas para desacreditar a los que creen esto. Entonces se genera una enorme confusión a propósito, pero si uno lo hace con paciencia y con cierta idea de lo que está haciendo, uno puede empezar a darse cuenta y empezar a ver cuáles son las tendencias, qué es lo que empieza a generar. Y acá da la sensación que estamos viendo eso, el inicio de una campaña para fracturar a Elon Musk de Trump de forma tal que puedan aislar a Trump y luego sí realmente reconducirlo a Trump, debilitarlo e impedirle que haga los cambios que haga, porque el objetivo final es eso, evitar la caída de su esquema, porque Trump ha dicho, bueno, esto así no se mantiene más, tenemos que hacer cambios, esos cambios nos perjudican, entonces para evitar ese perjuicio lo que se les ha ocurrido, lo que vamos a ver probablemente es una campaña de este tipo. Si esto va en ese sentido, vamos a ir viendo atentados, actos terroristas, todo en Estados Unidos y en Europa Occidental que generen el clima de irritación, de desconfianza, de miedo para en esa situación poder presionar para que Trump no dé marcha atrás con las políticas de salir de otros lados como gendarme en el mundo, porque la presión empieza a ser insostenible. Si empiezan a aparecer, como decíamos ayer, loquitos que ponen bombas, loquitos que atropellan con camionetas, que salen con cuchillos y que matan gente sin ton ni son, la gente empieza a aceptar que bueno, algo hay que hacer para solucionar esto. Y además de permitir que se controle todo, con la idea de vamos a detectar terroristas, controlar a la gente que no tiene nada que ver y con otros fines, lo que también necesitan es frenar la idea de salir de determinados lugares. ¿Cómo se le va a ocurrir a Trump desarmar la OTAN o desfinanciarla o cerrar los ACES? Eso es inaceptable, por lo tanto hay que cortar ese proceso. ¿Cómo se lo corta? Presionando a la opinión pública de Estados Unidos para que se sienta amenazada y que de esa manera exija las acciones en el exterior.